Ya, chiquillitos, comenzamos entonces la clase del día de hoy y vamos a hacer, y ahí tienen que ayudarme ustedes, hola Fernandita, tienen que ayudarme ustedes con algunos datos. Hola Amelia, porque ando media perdida con lo que habíamos visto la semana pasada. ¡Wow! Que tenemos harto. Hola Seba, no había observado al Seba ni al Jesús, creo. No sé si alguien más se me escapó por ahí. Ya, chiquillitos, la semana pasada estuvimos viendo, déjenme ver mi ayuda a memoria, donde tengo anotado. La semana pasada, primero me dejamos pendiente divisiones, por tanto llegamos al sol. Vimos hasta multiplicación de potencias. ¿Sí o no? ¿Alguien que me ayude por ahí? Vimos hasta multiplicación de potencias. Entonces el objetivo de hoy, vamos a ver propiedades, vamos a seguir con propiedades de potencias. De acuerdo a mis registros, con ustedes solamente vimos hasta multiplicación de potencia, por ahí apareció una duda respecto de cómo dividir con dos números. Me recuerdo que nos quedamos al final, ahí con la Oriana, no al final, pero al término de la clase Oriana, y no me acuerdo quién más estaba por ahí, presente, que teníamos dudas cómo dividir con dos números, ¿ya? Y ahí dijimos que en algún minuto de estas clases, que tenemos que aprovechar antes de las vacaciones, vamos a ocuparlas para repasar un poquitito cómo dividir con dos números. Así que vamos a hacer ese pequeño recuerdo, una clase súper cortita de cómo dividir con dos números. Por ejemplo, yo tengo 34.046 dividido por 18. La forma más simple de hacer esta división a mano, no hacerla con calculadora, es confeccionar la tabla de multiplicar del 18. ¿Ya? Hay varias formas, pero esta es la más fácil. Por tanto, nosotros vamos a hacer esa tabla de multiplicar. Me van a preguntar, profe, pero hay que hacerla para cada número. Efectivamente, habría que hacerla para cada división, habría que hacer la tabla. Lo mismo si el divisor es un número de 3 dígitos, hago la tabla de 3 dígitos. Por tanto, yo lo voy a hacer aquí al ladito, coloco el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y lo primero sería 18. Recuerden que para confeccionar una tabla de multiplicar, lo que yo hago es sumar. Por tanto, a 18 le voy a sumar 18. Entonces digo, 8 más 8 son 16. Voy a ver acá, me reservo una, lo tengo acá, 1 más 1 son 2 y más 1 son 3. Por tanto, tengo 36. Para seguir confeccionando esa tabla, ahora el 36 yo le sumo 18. Por tanto, digo, 6 más 8 son 14, coloco el 4 y me reservo una. 3 más 1 son 4 y más 1 son 5. Luego, al 54 le voy a sumar 18. Siempre le tengo que ir sumando 18. Por tanto, digo, 8 más 4 son 12, me reservo una, y 5 más 1 son 6, y más una que me reserve son 7. Tanto 72. Luego lo voy a hacer hasta el 5 solamente. Uno lo va haciendo en la medida que va necesitando en la tabla. Luego tengo 72, tengo el 5, a 72 le voy a sumar 18, por tanto, 8 más 2 son 10, me reservo una, 7 más 1 son 8, y más una que me reserve son 9. Por tanto, lo voy a dejar hasta ahí. Y ahora, una vez que yo confeccione esa tabla, yo voy a hacer la operación como una división por un dígito, pero lo voy a considerar por 2. Por tanto, digo, el 18 en el 3 no cabe. Recuerden que la división se comienza por acá, por el dígito mayor, que en este caso es una decena de 1000. Por tanto, 18 en el 3 no cabe, tomo el 18 en el 34. Voy aquí en la tabla, por 2 me paso, por tanto tengo que hacerlo por 1. Aquí es importante, y aquí ojo, cuando lo hacemos de esta manera con números muy grandes, vale decir, con números de 2 dígitos o con números de 3 dígitos, la sugerencia siempre es hacer la resta no mental, sino que hacerla aquí. ¿Ya? ¿Ustedes qué es lo que dicen generalmente? Cuando yo digo hacerla mental o hacerla escrita, uno dice 1 por 18, 18, y 18 para llegar a 34, uno comienza a contar. Se puede hacer, pero siempre mi sugerencia es hacerlo visible porque es más fácil. Así me equivoco menos, por tanto yo lo voy a colocar. 1 por 18 son 18, lo coloco acá y ahora voy a hacer la resta. Este mismo procedimiento usted lo puede hacer mental, yo lo voy a hacer aquí.
Entonces digo el 8 en el 4 no puedo, este queda en 2. Oye, el 2 me quedó muy feo. Este va a quedar en 2 porque le pide prestado y este queda en 14. Por tanto, 8 para llegar a 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 6. Y 1 para llegar a 2, 1. Por tanto, ahí me sobran 16. Ahora, al ladito de este 16, yo bajo el siguiente número de la división, que es el 0. Por tanto, digo el 18 en el 160. Y en mi tabla de multiplicar me falta. Por tanto, la tengo que ir aumentando en la medida que necesito. Colocamos ahora 6 y voy a sumarle 18 a 90. Por tanto, tengo 8 y 9 más 1 son 10. Tenemos 108. Todavía puedo seguir porque es 160. Sigo por 7. A 108 le voy a sumar 18. 8 más 8 son 16. Me reservo una. 0 más 1 es 1. Más 1 que me reservé son 2 y coloco el 1. Puedo seguir porque tengo 160 y aquí 126. 8. A 126 le voy a sumar 18. Luego digo, 6 más 8 son 14, me reservo una. 2 más 1 son 3 y más una que me reservé son 4 y el 1 queda solito, 144. Puedo seguir porque tengo 160. Vamos a ver si nos pasamos o no. 144 más 18. Sumamos 8 más 4 son 12, me reservo una. 4 más 1 son 5, más una que me reservé son 6 y el 1 queda solito. Y aquí ya estamos cerca. Y ahora digo, el 18 en el 160, con 9 me paso, por tanto cabe 8 veces. Coloco el 8 acá, y ahora digo, 8 por 18 son, perdón, 8 por 18, bien digo, son 144. Lo coloco acá abajito y voy a restar. Aquí tenemos 5, acá tenemos 10. El 4 para llegar a 10 son 6. 4 para llegar a 5 es 1 y 1 para llegar a 1 es 0. Por tanto, tengo 16. Bajo la siguiente cifra que es el 4. Por tanto, digo ahora, el 18 en el 164 cabe 9 veces. Y ahora digo, 9 por 18 son 162. Y aquí es fácil porque solo me faltan 262 para llegar a 164. Lo puedo anotar aquí si quieren. 162. Para llegar a 164 son 2. Bajo la última cifra que es el 6 y me queda 26. Y aquí voy a decir, 18 en 26 cabe una vez. 1 por 18 son 18 y restamos. Aquí tenemos 1, acá tenemos 16. 8 para llegar a 16 son 8 y 1 para llegar a 1, 0. No tengo nada más que bajar y se acabó. Esa, para las compañeras que me habían hecho la pregunta la semana pasada, es la forma más simple que tenemos de dividir por 2 dígitos. Hay que hacer la tabla de multiplicar. Si el divisor tiene 3 dígitos, hago la tabla de 3 dígitos. Si es 150, hago la tabla del 150. Si es 126, hago la tabla del 126. ¿Ok? ¿Estamos claros, chiquillitos, los que tenían esa duda la semana pasada? Esa es la forma más fácil, la más rápida. Bien, Oriana, súper. Ahí quedaron más claritas. Entonces aquí lo imprescindible siempre es hacer la tabla de multiplicar. Hay que, profe, en la calculadora sale con un 4. Ya, seguramente lo que pasa es que podemos, Sofi, déjenme abrir aquí el chat. Lo que pasa es que aquí puedo seguir sacando decimales. Fíjense que es 18, bajé el 6 y me sobró 8. Por tanto, es división inexacta. Yo aquí le coloco un 0. Déjenme hacerlo con el otro color. Aquí yo puedo sacar decimales. Le coloco un 0 y aquí coloco la coma y sigo sacando decimales. El 2 en el 80 y aquí sería 4. Ahí está el 4. 4 por 18 son 72. Como dice la Sofi. Puedo seguir sacando decimales. Ahora, si es necesario sacar decimales, se les pide sacar decimales, sacan. Si no es necesario, no sacamos. Yo no saqué, lo dejé hasta aquí nomás. Pero puedo seguir sacando, agregándole un 0 al resto residuo, lo que me sobró, y coloco la coma automáticamente en el cociente y me lanzo y sigo haciendo la división. Y como dice ahí la Sofi, es 4 periódicos, no vamos a terminar nunca. Así que ya con 3, 4 que uno lo haga en forma manual, ya le coloca la rayita o lo verifica con la calculadora. Estamos, chiquillitos. Eso respecto de
una consulta que me habían hecho la semana pasada y yo les dije que lo íbamos a ver, para que no se queden con la duda. Voy a borrar entonces, chiquillos, la pizarra, ¿ya? Ahí tenemos para todos, a todos los que les costaba dividir, porque esta es la operación que más les cuesta cuando llegan a estos cursos, es la división, ¿ya? Ahí hay que tener harto ojo cuando uno divide, cuando los números no caben, cuántos números hay que tomar, cuándo coloco cero, etcétera. Cosa de irse fija. Volvamos a lo que nos convocaba en primero medio, que estábamos viendo las potencias. Vamos a repasar un poquitito, nos vamos a ir un poco hacia atrás. Estamos viendo las propiedades de las potencias, vimos lo que eran las potencias, vimos las reglas de signos de las potencias, las propiedades de las potencias con exponente 0, con exponente 1, con exponente negativo, y luego nos fuimos directamente a lo que eran las multiplicaciones. Recordemos que dijimos que las multiplicaciones, las potencias tenían propiedades y que esas propiedades nos ayudaban a resolver más adelante lo que correspondía a productos notables. Dentro de las propiedades de la multiplicación, dijimos que habían varias situaciones, varios casos. Uno de ellos era cuando teníamos multiplicación de potencias con igual base, los otros con igual exponente, y los otros cuando no tenían nada. Y también vimos un cuarto caso, perdón, cuando teníamos ambos casos, tenían igual base y igual exponente. Pregunta para los que van anotando todo y ahí se acuerdan porque ya tengo una pequeña laguna mental. La clase pasada hicimos el resumen de nuevo de multiplicación de potencias o no, o solamente lo pasamos. No hemos hecho todavía resumen. Alguien que ahí me escriba en el chat, porfa, para verles el resumen, el último resumen antes de seguir con la división. Por favor, échenle un vistazo a su cuaderno. No entendí la pregunta. La semana pasada, Tiare, la última clase del día miércoles, ¿vimos el resumen de la multiplicación de potencias? ¿O solo pasamos la semana pasada pasamos la materia? Pasamos la... Gracias, Tiare. Entonces vamos a hacer el pequeño resumen. Tengo potencia elevada a potencia con exponente negativo. Entonces, ¿no vimos multiplicación de potencias? Échale un vistazo, Sofía, a tu cuaderno. ¿Vimos multiplicación de potencias? No lo vimos. Gracias. Ay, me encantan. Ya, chiquillito. Entonces vamos a ver hoy día multiplicación de potencias. Multiplicación de potencias. Y tal como les mencionaba yo, aquí tenemos 4 casos, 4 situaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen que tener en claro de la multiplicación de potencias? Recordar que las operaciones van de la mano una con otra, ¿ya? La multiplicación agranda un número y la otra operación, porque son 4 operaciones básicas, la otra operación que agranda un número es la suma. Por tanto, esas dos operaciones se relacionan, están relacionadas porque ambas agrandan una cantidad. En distintas formas, pero agrandan una cantidad al fin y al cabo. La potencia lo agranda en la misma cantidad y la suma lo agranda, pero en cantidades que pueden ser iguales o diferentes. Y por otro lado, vamos a relacionar la división con la resta, porque ambas operaciones lo que provocan es achicar una cantidad, también de distinta forma. ¿Por qué? Porque la división divide en partes iguales, o sea, saca las mismas cantidades, en cambio en la resta yo disminuyo, pero sacando cantidades que pueden ser iguales o distintas. Por tanto, aquí lo que vamos a tener súper clarito es que vamos a relacionar la multiplicación con la adición. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante relacionar la multiplicación con la adición, porque ambas operaciones, vuelvo a repetir, generan el mismo efecto, agrandar una operación. Dentro de la multiplicación hay 2 propiedades que nos van a ayudar a resolver más rápido un ejercicio. ¿Ya? La primera de ellas, vamos a colocar acá, multiplicaciones de potencias. Siempre van a ser potencias que tengan igual base, pero distinto exponente. Vamos a ver la primera propiedad, por tanto.
potencias de igual base y distinto exponente. Veámoslo como un ejemplo. Vamos a colocar base 2. Voy a multiplicar dos bases. Van a ser 2 por 2. Ahí están las bases. Bases iguales. Exponentes diferentes. Exponentes diferentes. Aquí voy a colocar 2 y aquí voy a colocar 3. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Para multiplicar dos potencias que tienen igual base, distinto exponente, lo que yo hago es lo siguiente. La base que es igual, la voy a conservar. Y los exponentes que son diferentes, los voy a sumar. Como estoy multiplicando la multiplicación a grande, yo los exponentes los voy a sumar. Por tanto, el 2 más el 3. Y ahí lo tengo. Y luego tengo que hacer el desarrollo. Conservo la base y ahora voy a sumar los exponentes. 2 más 3 son 5. Por tanto, me queda 2 elevado a 5. Esta multiplicación, 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, expresada como potencia, queda 2 elevado a 5. Si tengo que encontrar el valor, lo que yo hago es colocar 2 elevado a 5 es igual a 32. ¿Sí? Sí. Esto es lo mismo que 32, si es que me pidieran el valor. ¿Estamos claros, chiquillitos? Esta es la primera propiedad. Y esta propiedad se aplica cuando las bases son iguales. Esto ocurre lo mismo si las bases son fracciones o si las bases son decimales. ¿Ya? Es decir, la base se conserva exactamente igual y solamente voy a trabajar con los exponentes y los voy a sumar. Preguntas, consultas. Ahí les doy unos minutitos para que lo vayan copiando. Ahí ustedes me avisan cuando lo puedo borrar, porfa. ¿Puedo borrar? Que me avise, me ponga en el chat. No, todavía no. ¿Todavía no? Ok, esperamos, no hay problema, mi amor. No hay problema. Aquí está la relación que yo les explicaba al principio, que es importante que la tengan clara. Recuerden que si la base es distinta, ya sea fracción o decimal, el procedimiento es exactamente el mismo. Se conserva la base y los exponentes se suman. Profe, ¿por qué al Dígame, final tesoro. quedó 32? ¿Qué hizo con el 2 y el 5? Porque el 2 lo elevé a 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es el Ah, desarrollo ya. para encontrar el valor. Ah, ya, gracias. De nada, mi amor. Recuerden que yo cuando trabajo con potencias, yo puedo entregar el valor de dos formas. Lo puedo entregar como potencia o como valor. Y eso va a depender exclusivamente de lo que me piden. Si me piden entregue el valor, usted lo tiene que entregar así. Si me piden escriba el siguiente ejercicio expresado en potencia, usted lo deja así. Aquí está expresado en potencia, aquí está desarrollada la potencia. Por tanto, tengo el valor. Los dos resultados están igualmente correctos, pero están escritos en distintas formas. Uno como potencia y el otro desarrollada la potencia. ¿Puedo borrar ahora, chiquillitos? ¿Puedo? ¿Nadie dijo no? ¿Nadie dijo no? Sí, dijo la Sadasca. Entonces me voy a borrar. Vamos con el segundo caso. Vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer algo tan simple como esto. El siguiente caso son, número 2, multiplicación de potencias de distinta base y igual exponente. ¿Ya? Vamos con este ejercicio. Tenemos distinta base, por tanto voy a poner dos bases distintas. Listo. 2 por 3, bases diferentes. Y exponentes iguales. Por tanto, los exponentes yo voy a colocar 3 y 3. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos las bases ahora diferentes y los exponentes iguales. Por tanto, los exponentes yo los voy a conservar, los voy a dejar tal cual.
Y lo que voy a multiplicar son las bases, por tanto yo voy a decir 2 por 3. Ahora, pregunta o explicación, ¿por qué lo coloqué entre paréntesis? Porque el resultado de la multiplicación es lo que se eleva a 3. Si yo no coloco paréntesis, yo no colocar este paréntesis, aquí me quedaría solamente el 3 elevado a 3 y el 2 no. Y lo que yo necesito elevar a 3 es el resultado de la multiplicación de las bases. Por eso se coloca entre paréntesis. ¿Estamos claros? Y ahora lo resuelvo. Por tanto digo, 2 por 3 son 6 elevado a 3. Y ahí estaría el resultado. Por tanto, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3 es igual a 6 elevado a 3. Y puedo encontrar el valor, aquí lo expresé como potencia y encuentro el valor. Y ocupamos nuestra calculadora y ponemos 6 elevado a 3 es igual a 216. Y ahí tendríamos nuestro ejercicio. Propiedad número 2. Consultas, me atravesé por acá. Consultas. ¿Alguien vio esto el año pasado en octavo? Como todos vienen de distintos colegios, por eso les pregunto. Si alguien lo alcanzó a ver el año pasado en octavo. Biopotencias. No, Laureana no. Porque esto se ve en octavo, pero lo tenemos que retomar en primero medio para que puedan entender lo que el José sí. Perfecto. No. La Sadasca me encanta eso. No, y si lo pasamos, no me acuerdo, me encanta eso. Súper. Lo importante es que todo lo que vayamos viendo, que nos toque ver en primero medio, yo de alguna manera igual los voy como retomando para que se vayan acordando, porque uno entiende que se les va olvidando. Y en esta situación, además que ustedes en particular son un curso nuevo, vienen de distintos colegios. Ahora, la verdad es que no tanta particularidad, yo tengo que contarles que el año pasado yo le hice al otro primero medio, le hice octavo a partir del segundo semestre, y igual vi esto, pero tampoco se acordaban, así como las Sadasca. No se acordaban. Algunos sí se acuerdan un poco, pero la mayoría se les olvida. ¿Puedo borrar, chiquillitos? Sí. Vamos. Las únicas propiedades entonces que tenemos de la multiplicación, bien José, bien Oriana, las únicas propiedades que tenemos de la multiplicación de potencia son estas dos. Las dos que vamos a ver ahora son casos especiales. Yo les llamo así, no se llaman casos especiales, no los van a encontrar como casos especiales. Yo les puse así. Casos especiales, donde vamos a ver dos situaciones en particular, pero a mí me encanta ponerle nombre, entonces le puse casos especiales. Casos especiales hay dos. Y los voy a dividir acá. Tengo entonces, sería el tercero y sería el cuarto. El primer caso especial, que tengan multiplicación de potencias, que tengan igual base y que tengan igual exponente. Ese es un caso especial. Recuerden que las dos propiedades o tenían igual base o tenían igual exponente. En este caso tienen igual base y igual exponente. Es un caso especial. Y el otro caso especial que yo considero es potencias donde tienen distinta base y distinto exponente. ¿Ya? Importante, ¿por qué yo lo tipifico como casos especiales? Porque estas no son propiedades, pero sí son situaciones en las que nos podemos encontrar cuando hagamos ejercicio. ¿Ya? Tenemos potencias de igual base y igual exponente. Vamos a hacerlo con ejemplo. Igual base, igual exponente. En un ejemplo, esto es lo que estamos haciendo. Potencias que tienen multiplicación igual base, igual exponente. ¿Qué hago en este caso? Para resolver esta multiplicación de potencias que tienen igual base y igual exponente, yo puedo hacerlo de dos formas. La verdad de tres, pero vamos a ver dos. Dos formas, aplicando cualquiera de las dos propiedades anteriores. Puedo aplicar la propiedad de igual base y distinto exponente, o puedo aplicar la propiedad de distinto exponente y igual base. Ahora,
el resultado final que yo voy a obtener expresado en potencia va a ser diferente uno del otro. Pero si esa potencia yo hago el desarrollo, es decir, en cuanto a su valor, los valores van a ser exactamente los mismos. Y lo vamos a comprobar. Voy a sacar aquí mi borrador y vamos a hacer este ejercicio de las dos formas, aplicando las dos propiedades. En el primer caso voy a aplicar la propiedad de igual base y distinto exponente. La propiedad de igual base dice, conserve la base y sume los exponentes. 2 más 2. Por tanto, yo voy a tener la base es 2 y 2 más 2 son 4. Por tanto, al aplicar la primera propiedad de igual base, distinto exponente, yo conservo la base, sumo los exponentes y me da 2 elevado a 4. Primer resultado. Vamos con la segunda propiedad, donde vamos a considerar la propiedad que dice distinta base igual exponente. Por tanto, las bases las voy a multiplicar 2 por 2 y conservo el exponente 2. Por tanto, aquí yo digo 2 por 2 son 4 y conservo el exponente 2. Si ustedes se fijan, los resultados que yo obtengo expresados en potencia son diferentes. Tengo 2 elevado a 4 y tengo 4 elevado a 2. Pero si yo encuentro el valor de cada una de estas potencias por separado, el valor tiene que ser el mismo. Veamos acá. Aquí es 2 por 2 por 2 por 2. Por tanto, vamos a ocupar la calculadora, decimos 2 elevado a 4 es igual a 16. Y acá yo voy a decir 4 elevado a 2 es 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Por tanto, los valores son exactamente iguales. Las potencias finalmente son equivalentes, pero están escritas de distinta manera, con distinta base y distinto exponente. ¿Estamos claros, chiquillos? Este es el primer caso especial, cuando ustedes se encuentren con una potencia que cumple con las dos propiedades. ¿Cuál ocupar? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, si usted la aplica de manera correcta, va a llegar al resultado correcto. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillitos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Estamos ok? Profe, entonces, Dígame, tesoro. ¿el 2 elevado a 4 te da 16? Sí. Ah, 2 elevado a 4 da 16 y 4 elevado a 2 también da 16. Por esa razón, cualquiera de las dos propiedades que tú utilices para resolver esto va a llegar al mismo valor. Profe, aquí. Dígame, ¿qué me habló? y si, por ejemplo, dos alumnos hacen cosas diferentes, ¿tendrían que poner igual el mismo resultado, o sea, el 16 al final? Depende, Para porque por que usted se dé ejemplo, cuenta. mira, en rigor en una prueba de desarrollo, cualquiera de las dos está correcta. Cualquiera de las dos que tú hagas va a estar correcta. Ahora, si la prueba fuera con alternativas, de aquí te dieran, por ejemplo, como el resultado expresado, te pueden dar tres resultados en un ejercicio de alternativas. Y ojo, siempre tengan ojo con eso. Te pueden poner 2 elevado a 4, te pueden poner 16 y 4 elevado a 2. Pero debería haber en ese caso una alternativa que diga todas las anteriores, porque todas las anteriores están correctas. Si te ponen 2 elevado a 4 está correcto, 16 está correcto y 4 elevado a 2 también está correcto. Ya, gracias. De nada, mi amor. Por eso hay que poner ojo también en el tipo de prueba. Si es una prueba de desarrollo donde tú lo tienes que hacer o es una prueba con alternativas. Por eso en las pruebas con alternativas siempre uno siempre le enseña como a los alumnos a contestar. Cuando uno hace prueba con alternativas, uno tiene que leer el encabezado y después leer las alternativas. Las alternativas no hay que dejarlas pasar, hay que leer las alternativas. Porque las alternativas de alguna manera te dan luces de qué es lo que te están pidiendo. Sobre todo en matemáticas, que en matemáticas uno puede expresar los resultados de distintas formas. Entonces, bueno leer las alternativas, siempre. Si, por ejemplo, estábamos en la época anterior, cuando estábamos en la unidad anterior y estábamos viendo números racionales, si me daban, por ejemplo, un ejercicio que estaba en fracciones, pero resulta que todos los resultados que me daban en las opciones eran decimales, yo tenía claro que tenía que resolverlo, pero después tenía que transformarlo a decimal. Por tanto, siempre es bueno leer el ejercicio en su conjunto cuando son preguntas con alternativa, es lo que le va a pasar cuando ustedes den la PTU,
Lean siempre el encabezado y lean también las alternativas. Y después resuelvan. Y eso les sirve para todas las asignaturas, no solo matemáticas. También lenguaje, todo. Es bueno leer las opciones que me dan de respuesta. Ya, chiquillito, listo me voy al segundo caso especial. El segundo caso especial dice potencias de distintas bases y distintos exponentes. 2 por 3, este elevado a 3 y este elevado a 2. Tenemos distintas bases, distintos exponentes. Por tanto, aquí no cumple absolutamente ninguna propiedad. En este caso, cuando yo tengo potencias de distintas bases y distintos exponentes, la única forma que tenemos de resolver es encontrar el valor de cada potencia por separado y cuando tenga los valores, los multiplico. Es lo mismo que se hace con la suma y la resta. La suma y la resta en potencia se hace de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar los valores y vamos a decir 2 elevado a 3 es igual a 8 multiplicado por 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 3 por 3 son 9. Por tanto, una vez que nosotros tenemos los valores, 2 elevado a 3 es 8 y 3 elevado a 2 es 9, voy a multiplicar. 8 por 9 son 72. Y ahí estaría el resultado. Esa es la forma de resolver una multiplicación de potencias que tienen distinta base y distinto exponente. Porque aquí no tengo ninguna propiedad que aplicar. Ahora, ojo, cuando no hay propiedad que aplicar no significa que no se pueda resolver. Lo que tengo que resolver es empezar a resolver las potencias. Valores, valores, valores de potencias. Y una vez que tengo todos los valores, empiezo a resolver la operatoria. Yes, es fácil. De esta misma forma que yo acabo de hacer esta multiplicación, donde tengo potencias de distintas bases y distintos exponentes, de esta misma forma se resuelven las sumas y las restas en potencias. Porque las sumas y las restas en potencias no tienen propiedades. ¡Ah, la Sofi! Bien, Sofi, ya te abuenaste con las potencias. Buena onda las potencias. Ahora no las usamos mucho. En la práctica las potencias no son muy utilizadas, pero se usan, un poco se usan. Generalmente las potencias se utilizan en lo más común, como cuando ustedes siempre preguntan, ¿por qué se utilizan habitualmente las potencias en el diario vivir? En el diario vivir uno no está ocupando las potencias por la vida, como vuelto loco, pero ejemplos más concretos se ocupan en geometría. Y en geometría básicamente se ocupan en lo que tiene que ver con construcción. ¿Por qué? Porque las potencias me sirven para las medidas. Cuando yo, por ejemplo, tengo que medir áreas, tengo que medir superficies, tengo que medir volúmenes, me sirve. Por ejemplo, si usted tiene que pintar su pieza, quiere pintar su pieza y tiene que ir a comprar un galón de pintura, usted tiene que saber cuántos metros cuadrados mide su pieza para ver cuántos metros cuadrados rinde ese galón de pintura y ver si tiene que comprar uno o tiene que comprar dos. O tiene que comprar uno y medio, tiene que comprar un galón de pintura grande y uno chico. Entonces, eso se ocupa mucho en construcción. Si usted quiere poner cerámica en el piso del baño, de la cocina, también tiene que medir la superficie y tiene que medirlo en centímetros cuadrados, porque es la superficie. Y luego de eso, cuando va a comprar, tiene que ver la medida de cada una de las palmetas y ver cuánto espacio cubre para ver cuántas tiene que comprar. Recuerden, porque es importante eso. Aquí ya me voy a lo súper práctico, porque es súper importante eso en construcción, porque los que han estado cuando, por ejemplo, han hecho una ampliación en la casa o alguien que tenga un familiar que trabaje en construcción, cuando uno compra, por ejemplo, la cerámica, uno tiene que comprar una cantidad de cerámica y tiene que comprar un porcentaje extra, porque pasa muchas veces que si el trabajo no se hace al tiro, a uno se le quiebra una cerámica y después no encuentra nunca más la cerámica. Volvió al home center a comprar la cerámica y ya no hay de la que usted compró. Entonces uno siempre tiene que medir la cantidad y comprar un sobrestock, vale decir, un porcentaje extra para en caso de que se rompa, que se estropee, cualquier cosa, ¿ya? O a veces las guardan para ir parchando después. A veces nos ocurre que se queda en una cerámica como en 6 meses después, hoy tenemos que parchar ahí con una cerámica lo más parecida posible, que queda medio feo.
Ahí es como el uso más cotidiano que nosotros tenemos, chiquillos, de las potencias, es donde más se utiliza. Ahora, ¿en qué otra cosa cotidiana? Cotidiana, yo creo que eso es lo más común. Lo que tiene que ver, por ejemplo, también cuando utilizamos en recetas de cocina también se ocupa. Cuando ustedes cocinan y necesitan, por ejemplo, líquidos, ustedes tienen que, les piden centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos son centímetros elevado a 3, centímetros cúbicos, perdón, elevado a 3, que tienen que ver con el volumen. Por ejemplo, usted va a hacer una receta de, no sé, por X cosa, una leche asada, le van a pedir tantos centímetros cúbicos de leche. Entonces usted los tiene que medir. Eso también es un uso de potencias, ¿ya? Que uno no lo visualiza de esta manera porque no se ocupa de esta manera, pero sí es lo más cotidiano, ¿ya? Chiquillitos, consultas, dudas. Por hoy es todo lo que vemos en multiplicación. Por tanto, retomemos. Las propiedades de las multiplicaciones en potencias tenemos dos. Cuando tenemos igual base o tenemos igual exponente. Si hay igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Si tenemos distinta base, igual exponente, se multiplican las bases y el resultado de la multiplicación de las bases se eleva al exponente que conservamos. Y luego tenemos dos casos especiales donde tenemos igual potencia, igual base, vale decir que cumple con las dos propiedades, yo selecciono cualquiera de las dos, o cuando tenemos el cuarto caso, que es un caso especial, donde tenemos potencias de distinta base y distinto exponente. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que encontrar los valores de cada potencia por separado y luego multiplicarlos, ¿ya? Con eso, chiquillitos, terminamos la clase del día de hoy. Lo voy a dejar. Y ya